Qué bonito gloriarse en el Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo le canta a nuestro Señor Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Y en eso se goza el Padre. Cuando decimos que Jesús es Señor, dice que eso es para la gloria de Dios Padre. Bienvenidos todas las personas en esta mañana. Qué bueno que estén aquí, los que están por internet también. Vamos a encomendar a Dios este momento nuevamente. Vamos a encomendar nuestros corazones a Dios para que su palabra haya cabida en nosotros, para que no haya rebelión en nuestros corazones al escuchar su palabra, para que no haya rebeldía en nuestros corazones, resistencia en nuestros corazones al escuchar su palabra. En esta mañana quiero que cada uno ore y le pida eso a Dios. Dios, quita toda rebeldía de mi corazón, toda resistencia, toda barrera que el pecado ha levantado, toda pared que ha levantado el pecado, para que la palabra tuya no pueda tener cabida en mi vida. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos en esta mañana que derribes toda barrera en el corazón que impida que las personas puedan recibir la palabra con gozo, que puedan recibir el mensaje con gozo, Padre Santo. Derriba toda barrera en nuestros corazones, Dios. Quita de nuestros corazones, Dios, todo prejuicio, toda barrera, todo pecado, toda maldad. Permite que nuestros corazones sean buen lugar para sembrar, para que produzca fruto esta palabra que va a ser sembrada. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en domingos anteriores hemos hablado sobre la naturaleza y el propósito de la iglesia. Hablamos de 10 marcas de una iglesia saludable. Ahora vamos a dar un vistazo más cercano a quiénes componen la iglesia y cómo se supone que deben vivir. Para eso es importante que tengamos en cuenta que toda persona que pertenece a la iglesia va en un proceso de desarrollo. El mensaje de hoy se llama Avanzando hacia la madurez en Cristo. Avanzando hacia la madurez en Cristo. Y es necesario sobre todo hablar de la gracia de Dios. La palabra gracia está en la boca de muchos. De hecho, todos los sistemas religiosos tienen la palabra gracia por alguna parte. Pero le aseguro a usted que le pregunta a todos y nadie sabe qué significa gracia. En la carta a los Efesios se nos habla de la gracia de Dios. Se nos dice que hemos sido predestinados para salvación. Se nos dice que somos salvos por gracia. Se nos dice que nos fue dada la gracia antes de los tiempos de los siglos. Todos los verdaderos creyentes son pecadores que fueron salvados por gracia y por lo tanto han decidido apartarse de sus pecados para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. La palabra gracia significa favor no merecido. Yo creo que eso es suficiente, aunque a veces explicarlo no es suficiente. Favor no merecido implica que no te lo mereces. Que no te lo mereces. De hecho, te mereces todo lo contrario. Por un favor inmerecido de Dios has sido salvo. ¿Cómo así? ¿No se supone que debo ganármelo yo? Si se supusiera eso, realmente nadie podía ser salvo. Porque la naturaleza del hombre, la Biblia dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Si usted es creyente antes de conocer a Cristo, no es que usted puso su mejor esfuerzo. Yo apreté los dientes y en ese momento cuando apreté los dientes entró el Espíritu de Dios y no fue así. De hecho, la Biblia dice que usted andaba siguiendo la corriente de este mundo, que usted andaba conforme a los deseos de su carne. La Biblia nunca dice que el salvo estaba afanosamente buscando a Dios, haciendo lo posible y Dios, wow, y yo dije, qué increíble, míralo, Gabriel, Salatiel, mírenlo. No. Al contrario, andaba bajo mire que los himnos cantan eso. Yo andaba haciendo lo que me daba la gana y no te estaba buscando. Ninguno de los que está aquí estaba buscando a Dios afanosamente antes de que conocerlo. Cada quien iba tras su propio camino. La Biblia dice, todos nosotros descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Usted estaba por su propio camino. Usted no andaba buscando a Dios. ¿Y qué pasó? Fue por pura gracia que Dios le reveló a su Hijo. Hay un par de puntos de vista teológicos sobre la salvación. Uno es el monerguista y el otro el sinerguista. Ya les voy a traducir eso. El monerguista y el sinerguista. La palabra sinergista viene de sinergia, o sea, dos personas trabajan juntas, dos energías
juntas para la salvación. Según ese punto de vista, el hombre pone un poquito y Dios pone el resto para la salvación. Sinergista. En el monarquista dice, no, el hombre no pone nada, solo su pecado. Dios le da la fe, Dios le da vida eterna, Dios lo convence y va a ser salvo solo por gracia. ¿Cuál de los dos cree usted? Porque si usted está esperando ser, bueno, yo voy a poner de mi parte, ahí se quedará esperando hasta su último aliento a los 88 años, cuando en un grito así desesperado le grite a alguien que lo está atendiendo alguna grosería y ahí muere. No puede esperar que usted va a ser salvo por sus buenas acciones ni por su buena intención, porque no las tiene. Jesús dijo, el que practique el pecado es esclavo del pecado. ¿Qué implica eso? Que la bota del pecado está sobre su cabeza y es su amo y le dice, haga esto y eso hace. Por eso la Biblia dice, todos nos descarriamos y nos apartamos por nuestro camino. ¿Qué hace Dios? Nos salva por pura gracia. ¿Qué dice Efesios 2:8-9? Porque por gracia sois salvos, es decir, inmerecidamente, por medio de la fe en Cristo. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios y no por obras. La Biblia dice que la fe es un regalo de Dios, un don. Dios te lo da a ti. No lo tenías, no lo produciste, no tenías cómo hacerlo. Dios te dio la fe. Viste, ay Dios, soy un pecador perdido. Cuando tú te diste cuenta de eso, fue la obra de Dios. Fue Dios monerguistamente, para decirle así, que le dio la fe, porque aquí dice en Efesios que eso no viene de ti. No es que tú pusiste la partecita y después Dios, ay, bueno, así pues sí, no. Dios te dio fe. Por eso cuando usted se arrodilla, no se arrodilla con una sola rodilla, se arrodilla con las dos. Porque fue total la salvación, un regalo de gracia inmerecido. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando los sinergistas implican lo siguiente, yo soy salvo porque tuve más fe que mi vecino, yo soy mejor que él. Yo tomé esa decisión de tener fe, porque yo soy mejor que mi vecino. Pues sí, porque si el vecino pudo haberlo hecho y no lo hizo, entonces no puede, porque es esclavo del pecado. Dice la Biblia, para el ser humano, desde la planta del pie hasta la coronilla, no hay en él sino hinchazón y llaga podrida. Hinchazón y llaga podrida. Cuando la Biblia habla de que alguien es justo, es porque Dios lo justificó por la fe en el Cordero. Eso es desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Así que cuando la Biblia dice, porque los justos heredarán la tierra, sí, los que han confiado en la sangre del Cordero. Porque es imposible que confíen en sí mismos para la salvación. Y debemos decirle, ¿qué es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Los que han confiado en Cristo, los que han recibido por la fe, dice la Biblia, la fe para ser salvos. Y son salvados por gracia, por favor inmerecido. Ahora, las iglesias están llenas de personas, las iglesias locales. La iglesia de Cristo no, porque eso es una sola. Las iglesias locales están llenas de personas que han creído y otras que no. Hay personas religiosas y otras que han sido salvas. Y para esas personas que son salvas, Dios tiene un mensaje en lo que Él quiere que nos enfoquemos. Dice Efesios 4:13. Efesios 4:13, para que lo tengan allí, es importante. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere Dios para esos que han sido salvados por la fe en Cristo? Que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, como iglesia, la iglesia de Cristo en general debe llegar a ser un varón perfecto o maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que todos sus hijos, los salvos por gracia, lleguemos a la estatura de Cristo. Y se los digo hoy porque si tú sabes que aún no has sido salvo por gracia, no quiero que estés pensando que estas son las normas para salvarte. Ten cuidado. Si tú estás aquí y sabes, yo todavía no he sido salvo, apenas estoy aprendiendo algo a ver si entiendo. No te voy a estar leyendo normas para que te salves, ni requisitos para acercarte más a Dios. Para ti es el mensaje de salvación. Pero es bueno que escuches también. Dios quiere que todos sus hijos lleguemos a la estatura de Cristo, tanto de forma individual como iglesia local, y de manera universal
Dios quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe y seamos maduros, perfectos, maduros en Cristo. Uno de los peligros que existen en este proceso de crecimiento, de madurez, porque usted cuando cree en Cristo es un niño en Cristo, es un niño, como en todos los procesos. Por ejemplo, viene el arbolito que está allá, la brisa se lo llevaba porque es muy chiquito, tuvimos que ponerle un hilo para que la brisa no se lo lleve. Ya que está grande, le vamos a quitar ese hilo porque ya está grandecito, ya no necesita de eso. Usted es un niño y cuando es niño está bajo tutores y curadores. Es un niño y va creciendo en el proceso. Pero uno de los peligros en ese proceso, camino a la madurez, y para llegar a disfrutar la plenitud en Cristo, es que la niñez se alargue demasiado tiempo. Que la niñez se alargue demasiado tiempo. Y vamos a ver algo de los peligros de ser un niño mucho tiempo. Peligros de ser un niño por mucho tiempo. En Munken, una zona aislada del norte de Brasil, vive María Audete. Ella tiene 39 años de edad, pero su aspecto físico es de un bebé de 9 meses. Se le conoce como la niña eterna brasilera. Este extraño caso ha conmovido al mundo. La condición de María se debe a una rara enfermedad que la acompaña desde que nació el 7 de mayo de 1981. Cuando era pequeña tuvo un severo caso de hipotiroidismo, una condición que le impidió crecer con normalidad. A ello se le sumó la condición humilde de sus padres, quienes no contaban con los recursos necesarios para curarla. Cuando la bebé apenas tenía 9 meses de edad, la enfermedad autoinmune no la dejó desarrollarse física, mental ni cognitivamente. Este caso de María Audete es muy raro. Una niña que no puede crecer ni física, ni mental, ni cognitivamente, se quedó para siempre en un estado de niñez. Aún piensa como niña, juzga como niña y habla como niña. María no se vale por sí misma, depende de otros para todo, demanda cuidado, cariño y nunca hace nada por nadie. Es una niña. Pero aunque este caso es raro en el mundo de la medicina, no lo es así en la esfera de la Iglesia de Cristo. Cada día podemos ver creyentes en Cristo que se han quedado en un estado de niñez espiritual, pues su poca disposición a dejar atrás lo que le impide crecer los ha dejado relegados en la carrera de la fe. Vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de estos niños espirituales. Lo primero que podemos tener en cuenta es lo siguiente: Dios no quiere que seamos niños por mucho tiempo. Dios no lo quiere. Usted creyó, empieza su proceso a crecer, vamos. Yo creo que una de las preocupaciones de los papás cuando tienen hijos la primera vez que esté creciendo, ¿no? Dale comida, que crezca, que crezca, que crezca. Esa es la primera, que crezca. Si no crece, hay preocupación. Uno de los peligros de ser niño por mucho tiempo es el siguiente. Es el peligro de ser arrastrado por falsos maestros. El peligro. Dice Efesios 4:14, ahí en la misma carta, que quiere que maduremos, después del verso 13 que acabamos de leer, de queremos ser maduros a la estatura de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Uno de los peligros de no crecer es que te arrastren los falsos maestros. ¿Cuántas personas vemos por ahí en ese estado que nunca maduran? Y eso sí, creen que se la saben todas. Hay personas que han estado en no sé cuántas iglesias y creen que están por encima del bien y del mal, pero nunca maduran. Los falsos maestros escuchan al uno, no saben qué creer, por acá no saben qué creer, por acá, por aquí, por un lado y por el otro. Vas a ser arrastrado por falsos maestros si no maduras en el Señor. Y ojo que le estoy diciendo madurar. La madurez es un cúmulo de muchas cosas. No es solo darle comida, también hay agua, también hay que poner a correr el peladito. También hay que enseñarle cosas para que madure cognitivamente. Es un proceso integral. Otro de los peligros de ser niño por mucho tiempo es dejar el amor a un lado y enfocarse en lo menos importante. ¿Qué dice en 1 Corintios 14:20? ¿De dónde sale eso?
Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿A quién le dice Pablo eso? Tiene que ser maduro en el modo de pensar. A los corintios. Ellos habían dejado de amar a sus hermanos, pero para ellos lo más importante era que hablaras en lengua o seas profeta. Sí. Habla en lengua, es profeta. Amén. Estos son los espirituales. Se enfocaron en, yo le voy a decir, pequeñeces. Pablo les dijo, ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Era el amor en que debían enfocarse, en sacrificarse por otros, en dar su vida por otros, en amar a otros, era lo central, lo que muestra la Biblia. Pero ellos, al alargar su niñez, ¿qué sucedió? Se enfocaron en pequeñeces. Y en vez, ¿qué hacían? Miraban a las personas desde el filtro de sus prioridades y no desde el filtro de las prioridades de Dios. ¿Y qué era esa iglesia? Chisme, murmuración, problemas, había de todo, divisiones, porque ellos, en vez de crecer, Pablo les dice, de manera, hermanos, que no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La niñez en Cristo tiene el peligro de que muy alargada te lleva a la carnalidad. Pablo estuvo en esa iglesia 1 año y medio enseñándoles. Se fue por un tiempo y se volvió un desastre. Porque ellos recibían la palabra y en vez de aprovecharla, se querían mantener en su niñez. ¿Qué pasa? Cuando la niñez se alarga, la carnalidad aflora. Cuando la niñez se alarga, la carnalidad aflora. Ellos se desenfocaron del amor y empezaban ya a ver en la iglesia, a ver, ¿quién habla en lenguas? ¿Quién no? Pequeñeces. Y así dividieron la iglesia. Aquí estamos los espirituales, los que hablamos en lengua. No, estos no. Nosotros no. Así. Por mantenerse, es muy peligroso. Todos lo saben. Mantenerse en la niñez mucho tiempo es peligroso. Hay cosas que le dicen, oye, madura, le dicen a las personas a veces, madura, ¿por qué te pones con eso? Todos deben madurar. Tenga mucho cuidado de tener desdén por su madurez espiritual. El tercer peligro de la niñez alargada es vivir sin discernimiento del bien y del mal. Vivir sin discernimiento del bien y del mal. Los niños siempre preguntan, papi, ¿esto por qué? Mamá, ¿y esto por qué? Porque todavía no saben qué es lo bueno y qué es lo malo. En Hebreos 5, 12 al 14 dice, porque debiendo ser ya maestros, Hebreos 5, 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Bien, que el problema ahí no es que hayan sido niños en Cristo, es que se hayan quedado en ese estado. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Tengo que enseñarte otra vez los principios elementales. Sí, ¿cómo así? Tengo que enseñarte otra vez que no puedes hacer nada para salvarte, que Dios es soberano, que Dios hace todo para su gloria, que Dios es el centro de su propio plan, que nosotros no somos el centro del plan de Dios, que Dios no nos debe nada, que Dios es justo si nos condena. Tengo que enseñártelo otra vez. Tengo que enseñarte otra vez que de tu fuerza no vas a poder vivir la vida de Cristo. Dice, no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Qué es Cristo viviendo en ti? Tengo que enseñarte otra vez que debes responder ante el sacrificio de Cristo con una vida entregada a Él. Otra vez me toca enseñar eso. Eso dice el autor de Hebreos. Tengo que enseñarle otra vez que Cristo es superior a Moisés. Otra vez tengo que enseñarle que Cristo no es un ángel, que Él es superior a los ángeles. Tengo que enseñarle que Cristo es el Señor, que Cristo es uno con el Padre. Tengo que enseñarles otra vez que Cristo es superior a todo el sistema levítico. Otra vez. Que ya están perfectos en Cristo. Tengo que enseñarles otra vez eso. Debiendo ser ya maestro, les tocó al autor de Hebreos enseñarle otra vez esas cosas. Y habéis llegado a ser tales. Mira, es que el autor está como que sorprendido. Que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo no me imagino a Ledith corriendo a comprarle el tetero a Faruk. ¿Dónde está Ledith? Aquí comprándole, aquí en la rebaja comprándole el tetero. No, ustedes dicen, ahí es risible, qué tonto. Bueno, es la misma cosa que dice el autor. Oye, ¿cómo es posible que me toque otra vez enseñarle lo mismo? Os di a beber leche y no alimento sólido. Porque
Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Si usted es niño espiritual, puede haber ido al seminario bíblico, puede tener 40 años de estar en la iglesia, que usted es inexperto en la palabra de justicia. Porque es niño. Pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez. Ahora, escuché algo, la madurez no tiene nada que ver con que usted vaya al seminario, no. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿El uso de qué? De los sentidos. Tienes que usar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Pero el niño no está discerniendo eso porque es niño. Tiene que dejar de ser niño para poder tener discernimiento. Usted sabe que el cerebro de los niños evoluciona biológicamente para poder tener la capacidad suficiente de hacer los malabares mentales que hacemos los adultos. Si no evoluciona en su tamaño, tampoco va a evolucionar cognitivamente. Para discernir el bien y el mal, tienes que usar los sentidos. Entonces, vemos estos tres peligros aquí. Seguro hay muchos más. Peligro de ser arrastrado por falsos maestros. Peligro de dejar a un lado el amor y enfocarse en lo menos importante. Peligro de vivir sin discernimiento del bien y del mal. Yo creo que ninguno de los que están aquí, que ha creído en Cristo, quiere quedarse en ese estado. Ninguno quiere quedarse como María Udete, como una niña de 9 meses. Ninguno. Y algunas características de un niño, por ejemplo, el niño hace ver enormes las pequeñeces. El niño hace ver las pequeñeces enormes. Y eso es lo que hace chistosos a los niños a veces. Que arman un show donde no lo va, porque para ellos una cosa pequeña es increíble. Yo me acuerdo cuando yo era niño, veía esto enorme. Yo dije, qué cosa más grande. Yo pasaba por el edificio del Ejecutivo, lo miraba así y me acordaba de la ciudad de Nueva York. Yo decía, esto es como Nueva York. Porque era un niño. Sí, un edificio de 10 pisos. Pero yo creía que eran las Torres Gemelas, el Empire State Building. Porque uno hace las pequeñeces enormes y empieza es que a mí en la iglesia no me miraron bonito hoy. Tonterías. Pero para el niño, me dijo que yo era bobo. Así. Y hay hermanos así. Ay, no me miraron, no, ella no me... Y la pequeñez la vuelve. Usted es un niño espiritual, váyase a analizar. Usted es un niño. Si esas cosas a usted le vuelven loco y le quitan la paz, usted es un niño espiritual. Pero yo sé Biblia porque yo sé doctrina. Puede ser la doctrina que usted quiera, que usted es un niño. El niño se lo toma todo personal. Todo es personal. Lo que usted cree que es cierto todo. Yo siempre bromeo con esto. Ay, qué niña más linda, te la compro. No. Hacen así, oye, mentira, broma. No te voy a comprar. Ellos todos se lo toman personal. Todos creen que es que me hicieron esto a mí. Y eso debe ser conmigo. ¿Y a mí por qué me hicieron esto? No se preocupe, a Cristo le hicieron peor. Como siempre le digo, ya te escupieron la cara a los hermanos. Todavía no, bueno, entonces no hay problema. Todavía puedes decir perdónalos porque no saben lo que hacen. El niño cree que sabe más que los demás. Yo la verdad, el niño habla mucho de sí mismo, porque yo. Es que porque yo, y yo, porque yo soy así, porque yo, a mí nunca, no, porque yo. Y habla mucho de sí mismo, el niño habla mucho de sí mismo. Cuando llega a hablar con los papás le cuenta todo el día. Porque yo hice esto, hice lo otro, y a mí, y todo, el niño habla de sí mismo todo el tiempo. ¿No se han dado cuenta? Los niños les encanta hablar sobre sí mismos. Cuando usted ve una persona que habla sobre sí, yo hice, porque yo esto, créase que esa persona es un niño en Cristo. El niño exige de otros todo el tiempo. Dame. Si no me dan, lloro. Si no me dan, ahora no todos están igualitos. A veces unos tienen un pie en la niñería y otro pie por acá. Pero exige todo el tiempo el niño. El niño cree que ya está mejor que los demás. No, yo soy mejor, yo estoy mejor, yo estoy más espiritual. Una de las características de la niñez espiritual es pensar que porque ya uno hizo algo que antes no lograba hacer, ya es mejor que los demás. Ya estoy haciendo el devocional a las 5 de la mañana. Y sale uno el devocional con el pecho arriba diciendo, ahora sí soy espiritual. Tonterías, porque es un niño.
El niño se compara con otro constantemente. Siempre está mirando quién tiene la mejor lonchera, qué trajo el otro, qué traje yo, qué me dieron mis papás, qué no traje, quién es más alto, quién es más gordito, quién es más bajo, quién corre más, yo corro más que tú, quién tiene el mejor juguete, quién no. Y hay niños así en la congregación, pendientes de los otros, comparándose siempre, comparándose, niñerías. Ahora yo le digo a ustedes, no hay problema con eso, el problema es que eso se alargue más de lo debido. Y ahí es donde está usted en peligro de quedar bajo falsos profetas, de no tener discernimiento del bien y del mal. El niño siempre pide y nunca da. Es un estado triste, porque Dios quiere que todos nos desarrollemos hacia la madurez en Cristo. Ahora, teniendo eso en cuenta y sin dejarlo atrás completamente, si un niño es así, ¿cómo sería alguien maduro? Aquí se dice porque el que vive con la mamá, que el que depende de sus padres después de tanta edad, no ha madurado. Y es cierto. Si tienes vida, salud, fuerza, ganas, y tienes tanta edad, y dependes económicamente de tus padres, no has madurado en esta vida. Ya debiste haber tomado responsabilidad, ya debes tener tu trabajo, aportar para la casa, dar para la comida, pagar los servicios, ayudar en esto. Tienes que hacerlo porque eso es parte de lo que es ser una persona madura, o sea, ser responsable. ¿Cuáles son las características de alguien maduro? Ahí en la misma carta a los Efesios. Vamos en el verso 4, en el capítulo 4, donde dice, el verso 1, yo pues, preso en el Señor, Pablo estaba preso, escribiendo esta carta, os ruego que andéis como es digno, que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Andar digno del llamamiento, con comportarse de acuerdo a su dignidad. Todo cargo tiene una dignidad, todo nombramiento tiene una dignidad. Usted no espera que un político importante se comporte como una persona que atiende una fritanga, por ejemplo. No espera que se comporte así. Tiene que comportarse de acuerdo a su dignidad. Por ejemplo, a Diana de Gales, siendo una mujer sencilla relativamente, se le enseñó a no mostrar en público sus emociones, porque los arrebatos de emociones en público no eran algo digno de la realeza. Es verdad. Le decían, si usted se sorprende por algo, quédese tranquila. No vaya a demostrar, ¡ah! No haga eso. Y vio algo increíble, ella simplemente aplaudía. Porque no era digno de la realeza. Pues esa es la forma que ellos tienen como se entienden entre ellos. Nuestro presidente habló en un mal español hace pocos días y recibió lluvia de críticas, porque no se espera que una persona que dirige 50 millones con un cargo se equivoque en su español. De hecho, no se espera ni que lo haga yo desde acá, no se espera que lo haga tu maestra de español, mucho menos el que tiene a cargo los destinos de la nación, humanamente hablando. Entonces, esperamos que un buen español es marca de una buena educación. Saber conjugar los verbos es marca de una buena educación. Y si bien cualquiera se puede equivocar, el asunto es que la dignidad de él, de su cargo, no le permite conjugar mal un verbo, porque él tiene que hablar como es, porque él está hablando a millones de personas en representación de millones. Un creyente maduro muestra su madurez andando digno de su llamamiento. ¿Cómo así? Dios te ha llamado en Jesucristo para vivir el más alto estándar, porque Dios nos ha llamado y Él es santo. Debemos vivir dignos del llamamiento. ¿Para qué nos llamó Dios a esta salvación? ¿Para qué? ¿Cómo es? ¿Qué dignidad tenemos nosotros? ¿Cómo debemos vivir? Y eso es lo que Pablo va a decir. ¿Cómo debemos vivir nosotros? Y primero, veamos, es cómo debemos vivir al interior de la congregación, al interior de la iglesia de Cristo, al interior de la iglesia local. ¿Cómo debemos vivir? Y si bien en la Biblia hay muchísimos pasajes de cómo debemos vivir, nos vamos a centrar solamente en esto. Sería un año de sermones sobre el tema. Dice la Biblia, verso 2, con toda humildad.
con toda humildad. La dignidad de tu cargo exige de ti vivir con toda humildad. No me creo mejor que otros porque no lo soy. Y miro a Dios y veo mi pequeñez. Hermanos, hablando de la humildad, el maduro ha abandonado cualquier pretensión de justicia propia. Uy, yo sí soy bueno. Uy, yo sí lo he hecho bien. Uy, yo sí hago esto bonito. Yo soy mejor que el otro, dice. Y ser hallado en él, Filipenses 3:9, Pablo decía, yo quiero ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia. ¿Cómo así? No es solamente para salvación. Debemos aplicarlo también, la propia justicia, en todos los aspectos de la vida. Si usted sabe que por la gracia de Dios ha crecido más que otro, no se las crea. No se compare. No fue por usted, usted no es la gran cosa. Es Cristo en ti. Pablo dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El maduro ha abandonado cualquier pretensión de justicia propia. El creyente maduro, no, ya. Y eso lo lleva a ser misericordioso con todos los creyentes que pecan, que caen. Vamos a levantarlo, pobrecito, vamos hermano, no se me rinda, vamos para adelante, vea que usted no está solo, yo también caí, el Señor me levantó, 7 veces que Él justo va y lo abraza, tiene compasión. Maduro es compasivo con los que pecan. Y dice la Biblia que el sumo sacerdote debe mostrarse compasivo, indulgente con los extraviados. El maduro se presenta, él es compasivo con los hermanos que están en un proceso. Es compasivo, el maduro es compasivo en su hablar, es compasivo en su actuar. Dice, no, yo no voy a saludar más a hermana Fanny porque ya le he dicho un montón de veces y ella no hace caso, ya me ha decepcionado. Entonces pasa la hermana Fanny, increíblemente, pero los creyentes niños hacen eso. El maduro es compasivo. Yo quiero ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia. No me sirve de nada. Y si mi propia justicia no me sirve, ¿por qué voy a jugar a los demás para que tengan la justicia mía? Si la mía no me sirve. El maduro trata a los demás como superiores a sí mismo. Filipenses 3:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. La persona que está madurando ve a su otro hermano en Cristo con toda autoridad sobre él. Mírenlo aquí, póngale mucha atención. La persona que está madurando y está, oye, eso es una muestra de madurez, ya. Mira, ya estás de este tamañito, ¿no? Ya se ve diferente. Trata a los demás, siempre los ve como superiores a sí mismo. Desde el pastor tiene que ver como superiores a sus hermanos que están allá sentados. Y cualquier otro hermano de la iglesia debe ver como superiores a todos los demás. ¿Y eso cómo se logra? Renunciando a su propia justicia. Deje de creerse que usted es mejor que los demás. Póngase por debajo de los demás. Sujétese a los demás. Es que ella me dijo tal cosa y yo no le voy a aceptar a ninguno que venga. ¿Qué? Parecen conversaciones de impíos. Si te dicen algo que no te gustó, escucha. Aprende a escuchar, a lo mejor tienen razón. El hecho de que no te guste no quiere decir que no tengan razón. El maduro dice en el verso 2, con toda humildad y mansedumbre. El maduro tiene sus impulsos bajo control. Oye, hermano, yo en ese momento me dio una ira y yo quise hacer esto, pero recordé que debo honrar a Dios. Y me quedé tranquilo. Ahora he orado, estoy calmado. Eso pasó hace 4 días. Creo que ya puedo hablar con mi hermano más tranquilamente. Gracias a Dios no reaccioné ni le dije nada porque hubiera roto la relación entre los dos. Hubiera sido muy difícil. Hubiera podido causar daño. El creyente maduro no anda por ahí respondiendo emocionalmente a los conflictos de la iglesia, no se deja llevar por arrebatos de molestia, no toma decisiones como respuesta emocional a las acciones ajenas. El maduro controla sus impulsos y de esta manera no sale a herir a otros, incluso cuando puede que la justicia y la verdad estén de su lado. Incluso cuando tiene toda la razón. John Blanchard ha definido la mansedumbre hacia los demás de la siguiente manera. La mansedumbre hacia el hombre significa
soportar pacientemente las acciones hirientes de los demás y lidiar con gentileza con sus fracasos, no solo con la seguridad de que todos ellos están bajo el control providencial de Dios, sino con el conocimiento de que, abandonados a nosotros mismos, no tenemos derecho a pretender que somos más fuertes que el más débil de nuestros amigos, o mejor, que el peor de nuestros enemigos. Hermanos, nuestra actitud ante el fracaso de otros, sea que nos afecte directamente, nos moleste o nos incomode, debe ser de dependencia de Dios. Pero ¿cómo mostramos mansedumbre? Primeramente, orando por aquel que produce en mí la molestia, desilusión o decepción. La mansedumbre de nuestro Señor, en su perfección de hermosura, se vio cuando desde la cruz, pudiendo llamar a 10,000 ángeles para que acabaran con todos los que estaban allí, teniendo bajo control todo su poder, dijo lo siguiente en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El creyente maduro no desea la ira de Dios sobre el ofensor. Más bien busca el perdón y asume que por ignorancia cometió la ofensa. Miren qué grandioso. El creyente en estado de niñez se apresura a juzgar y a condenar, dando por hecho de que es tan sabio para conocer las intenciones del corazón ajeno. Oh, hombre, Jesús conocía las intenciones del corazón. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A uno le hacen algo, entonces ya, y sí, porque ella es esto, y ella que se cree, porque ella se cree esto, y ella piensa inmediata. Ahí no hay mansedumbre, hermano, eso es niñez. Usted tiene que, eso debe irlo dejando atrás, ya para atrás, voy madurando. Voy creciendo, quiero crecer. Si usted está recibiendo alimento espiritual, hermano, que no se le caiga de la boca. Ustedes saben que los niños a veces riegan la comida, ¿verdad? Pero llega el momento en que él tiene que agarrarla con la mano y hacerla él mismo. A veces hay ciertos hermanos que sufren de Parkinson espiritual. Ahí tienen la comida, ahí está, y ahí la dejan. No pueden comérsela. El maduro soporta con paciencia y amor. El creyente maduro tiene una mentalidad de saco de boxeo. Yo tengo un saco de boxeo, hermanos. Ha aguantado bastantes golpes. ¿Y qué creen? Nunca me los ha respondido. Afortunadamente. Más bien, pacientemente se queda allí aguantando gentilmente, como si supiera que fue creado para eso. Esta es la idea de este pasaje. El maduro pacientemente recibe los golpes. No los devuelve porque sabe que esa es su naturaleza, su propósito. Hermano, yo estoy aquí para sufrir, hermano, en la iglesia. Sí, que me den golpes, gloria a Dios, lloro por ellos. Y estoy orando. Y los bendigo. Y vamos para adelante. Y tengo compasión de todo. Y amén, ese es el maduro. El niño se enfrasca en una lucha a muerte. Se metieron conmigo, me dijeron, y esto aquí, y ahí empieza eso. Niñez alargada, carnalidad. Desgraciadamente muchos creen que están en la iglesia para que nadie les ofenda, les toque o los decepcione. Malas noticias para ellos. El maduro ha aprendido a soportar las críticas, las traiciones, las decepciones con la carnalidad ajena. El maduro encomienda su alma a Dios. Primera de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ponga mucha atención. El creyente maduro, escuchen, tiene un altísimo aprecio por la unidad de la iglesia. Pongan atención a esto. El creyente maduro tiene un altísimo aprecio por la unidad de la iglesia. Dice el verso 4 del capítulo 4 de Efesios, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mira, vamos hacia la madurez, donde termina el clima, hasta donde llega esa parte de allí de lo que Pablo está diciendo. Y el creyente maduro tiene ese aprecio por la unidad. La mentalidad del creyente maduro no es solo la de un saco de boxeo que está dispuesto a soportar con paciencia las flaquezas de otros. Es también la mentalidad de un centurión romano
que sabe que en el campo de batalla debe mantener unida toda su escuadra. Sin esa unidad, la derrota es segura. Pero si se mantienen firmes y unidos, la victoria está garantizada. En la película Gladiador, cuando Máximo salió con sus gladiadores a la arena, estaban todos nerviosos, esperando que de las rejas del circo salieran los gladiadores del César a matarlos. Nunca los organizadores les dijeron contra qué tipo de gladiadores o contra cuántos pelearían. Entonces, Máximo, lo primero que les dijo a ellos fue: no importa lo que salga de esas rejas, tenemos mejor chance de sobrevivir si nos mantenemos juntos. ¿Entienden? Si nos mantenemos juntos, sobreviviremos. Esta es la mentalidad del maduro. Lo doy todo por mantener la unidad de la iglesia. Soy diligente en ello. Si veo que se está dando un chisme, un problema, yo no voy a participar en esto. Vamos a solucionarlo ya. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, una iglesia se divide así, ¿ve? Y Satanás está buscando eso siempre. ¿Por dónde me meto? ¿Por dónde? Esta gente está muy contenta, muy feliz, oran, están juntos. ¡Qué comunión tan bárbara! Está molesto. ¿Cómo hago? ¿Por dónde? Me voy a agarrar de alguna pequeñez. Voy a poner a pelear a esta gente por tonterías. Por tonterías empiezan a pelear. Como los corintios. En vez de enfocarse en lo central, que es el amor, se enfocan en tonterías y ahí empieza la raja, la división. Se resquebraja la iglesia. Mucho cuidado. El maduro advierte. Uy, pilas. Esto ya no es una tontería, por ahí puede haber una facción. Tenga mucho cuidado. Hermanos, cuando Dios me guió a salir de la antigua iglesia, salí triste, pero también contento. Bueno, mucho más triste que contento. Triste porque no vería a mis hermanos de nuevo debido a circunstancias que salían de mis manos. Sabía que de alguna manera los perdería, no por mi propia voluntad, sino porque debía obedecer a Dios. Pero al mismo tiempo estuve feliz porque no hubo divisiones, ni pleitos, ni murmuraciones por causa de mi partida. Yo procuré hacer eso. ¿Qué pasó? Hablen con el pastor. No, ¿qué tal cosa? El pastor te cuenta. Y a todos, ahí con el pastor. El pastor le cuenta, el pastor le dice. Y todos quedaron tranquilos. No, imagínate si te contara. Imagínate que esto y esto. O sea, hay gente que se pone, hombre, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Si me hacen o no me hacen, ¿quién soy yo para dividir una iglesia porque me miraron feo o bonito? No soy importante. La iglesia es importante. La iglesia es perenne. Se mantiene. La iglesia es eterna. Pero hay personas que a las medio tocan y ya quieren acabar con media iglesia porque es que ¿a tú quién eres? No eres nadie. Quédese callado, sufra callado. Que le den golpes. Glorifique al Señor por ello. Encomiende su alma al fiel Creador. Mi deseo era que la iglesia estuviera tranquila. La unidad de la iglesia local es de alta estima para quien ama a la iglesia. Los corintios eran todo lo contrario, ya estaban divididos. Aquí somos los espirituales que hablamos en lenguas. Están los que no hablan en lenguas. Ya tenían la división. En Efesios 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo representa la unidad orgánica de la iglesia. Funcionamos como un cuerpo porque el cuerpo se cuida a sí mismo. Cada miembro cuida a los demás, se duele con los demás y se goza con los demás. Las piernas corrían, se cayeron y se fracturó la mano. Y empieza la mano. Claro, mira esas piernas. Es que yo se lo tengo dicho. Que a uno pagando los platos rotos y empieza la mano a hablar mal de la pierna y mal de la pierna porque por culpa de la pierna, y mira lo que me hicieron las piernas, si se hubieran quedado quietas, si hubieran caminado, yo no estuviera partida. Y empieza a hablar de la pierna y empieza un problema. Nada, la misma pierna se levanta, camina hasta el mostrador y agarra y para que la otra mano alcance y cure a la otra. El cuerpo es una unidad y debemos mantenernos en esa mentalidad. El maduro tiene esa mentalidad corporativa. Se duele con los demás, se goza con los demás. Ese es el cuerpo, barriga llena, corazón contento. Ese es el cuerpo. Dice la Biblia que somos un espíritu. ¿Qué es un espíritu? Usted representa la unidad real de la iglesia. La palabra cuerpo es la unidad corporativa, una ilustración para que podamos entender de qué se trata. Y el espíritu es una unidad real, porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dice la Biblia en 1 Corintios 12 al 14.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo. Nosotros somos un cuerpo en Cristo. Nos hemos sumergido en el Espíritu de Dios para ser propiedad de Él. Hemos sido bautizados en Él. Dice la Biblia también que un cuerpo y un espíritu y una esperanza de nuestro llamamiento. Somos llamados a una misma esperanza. Dice, hay un solo cuerpo de creyentes y un solo espíritu, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza cuando fueron llamados a la salvación. Hermanos, hemos sido llamados juntos a una sola esperanza. Cuando recibimos a Cristo, recibimos todos la misma meta, la misma esperanza. Es compartir la gloria de nuestro Dios y Salvador. El creyente maduro se enfoca en la esperanza de la segunda venida de Cristo. Entiende que todos tenemos la misma esperanza, pero todos vamos hacia el Padre, que somos compañeros del mismo viaje, en el mismo barco, hijos del mismo Padre, siervos del mismo Señor. El maduro sabe que la esperanza es colectiva y por eso quiere celebrar esa esperanza en paz con sus hermanos en Cristo, a quienes considera sin excepción superiores a él mismo. ¿Considera usted a sus hermanos superiores a usted mismo? ¿Está usted dispuesto a sujetarse a aquel hermanito que de repente no es tan espiritual, pero un día le dijo algo que era cierto? Oiga, hermano, venga acá, yo estoy preocupado por esto. Mire, no debería ser. ¿Tú quién eres? Y tú... No. La niñez es algo muy alargada, es algo muy peligroso. De hecho, la niñez es peligrosa en sí misma. Créeme que usted hace un hueco de 3 metros ahí, o allá en la esquina. Usted deja a su hijo aquí del otro lado y usted no tiene un segundo de tranquilidad si ese hueco no está tapado, porque usted sabe que él indefectiblemente va a ir para el hueco. No hay posibilidades de que no camine hacia el hueco. Él va para allá. Si usted tiene la alberca en su casa y tiene niños pequeños, la ha dejado abierta y se va para el trabajo, le aseguro que no, porque usted sabe que el niño va a ir a la alberca y se va a caer. La niñez es peligrosa, hermano. Y si se alarga para siempre, es peligrosísima. No se quede en la niñez espiritual. Madure, avance. Avance. Dice el verso 5 de Efesios 4. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Tenemos un Dios y Padre que está sobre todos, así que todos calladitos aprendiendo de Dios. Humildes porque Él está sobre todos y ninguno está más cerca de Dios. No, estoy más cerca porque yo hice los 45 días de ayuno. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo ayunaste? Desayunaba a las 10. Ayunaba de 6 a 10. Es excelente. Así que todos aprendiendo de Dios. Humildes porque Él está sobre todos y ninguno está más cerca. Nuestro Dios no solo está sobre todos, sino que es por todos. Él nos defiende, nos cuida y responde por cada uno de nosotros en esta tierra y en el cielo. Y está en todos nosotros por su Espíritu Santo. De modo que el creyente maduro lucha porque esa unidad espiritual, esa unidad de mentalidad sea vivida por la iglesia y nunca hace nada que pueda poner en peligro esa unidad. Entonces empieza uno. Si yo quiero ayudar a la iglesia, debo ser humilde, debo soportar con paciencia, ¿ya? A todos. Debo ser solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Debo ser solícito. Eso es lo primero. Una vez que usted tenga eso, usted puede pensar, yo voy como caminando hacia la madurez, porque yo trato de mantener la iglesia unida, trato con mansedumbre a las personas, no tengo la justicia propia, me considero inferior a los demás. Señor, ayúdame. Si usted quiere ayudar a eso, tiene que empezar por lo que hablamos al principio. Humildad, mansedumbre, soportar con paciencia, solícito en guardar la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. Tiene que hacer eso si usted quiere ayudar a la iglesia. Tenga eso muy en cuenta, hermanos. La palabra de Dios nos ha dado las pautas para ir camino a la madurez. Y ya hemos hablado de forma general acerca de lo que es un creyente, que es un niño espiritual, y otro que va caminando hacia la madurez. El apóstol Pablo nos escribe que hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el próximo mensaje vamos a ir a más detalles de cómo podemos madurar